Las películas, series animadas y de acción real, sin duda algunas, hoy en día constituyen una parte importante, si no la más importante, en la industria de los medios de entretenimiento. Pero a pesar del éxito de estas producciones, gran parte de sus fanáticos desconocen sus orígenes. A muchos inclusive le costará digerir que muchas de sus series y películas favoritas tuvieron sus orígenes en simples y sencillas historietas. Exactamente, gran parte de aquellas series de corta y larga duración y de aquellas películas con gran éxito en taquilla en los cines vieron la luz por primera vez imprimidas en simples hojas de papel, de manos de artistas que nunca imaginaron que sus obras llegarían tan lejos en la actualidad. Y en esta ocasión hablaremos en parte de sus orígenes, de su evolución a través de los tiempos, de las pautas marcadas por cada uno de ellos, y por sobre todo de la influencia que tiene, tuvo y seguirá teniendo en una gran cantidad de personas, de las cuales cierta parte de estas lo hace solo como una forma de entretenimiento, y la otra parte que lo hace con seriedad y responsabilidad, que se especializa en estas para perseguir sus sueños, de lograr que sus obras sean reconocidas, y quizás, solo quizás llegar a tener series y películas basadas en sus obras. Entonces comencemos a hablar del origen y de la influencia de las historietas, y sigamos hasta donde los sueños nos lleven. Manga y cómic. Algunos creen que son cosas diferentes, pero la realidad es que ambas son lo mismo. Solo las diferencia el estilo de dibujo, el modo de lectura y el idioma con el cual se pronuncia. Manga en Japón y cómic en Norteamérica. Ciertamente es difícil decir cuál fue la que se creó primero, ya que los dibujos existieron desde tiempos remotos, por lo que adoptaremos el orden alfabético para comenzar a hablar de este tema. El cómic en Norteamérica. A principios del año de 1900, el suizo Rudolf Doepfer, un maestro y escritor, comenzó a utilizar dibujos como medio gráfico para narrar una historia, y esto se veía reflejado en sus libros. Años después, alrededor del año 1912, esta tendencia tuvo una gran aceptación, razón por la cual los periódicos de la época contrataban artistas para dibujar las noticias más importantes. Esta tendencia sobrepasó las fronteras. Con el paso de los años y el implemento de las fotografías para graficar las noticias en los periódicos, parecía que los dibujos a mano en este ámbito desaparecerían, lo cual no fue así, sino que dio origen a las tiras cómicas dentro de los periódicos. Mayormente dirigido a un público infantil, estas tiras cómicas ocupaban un par de cuadros en las páginas de los periódicos, en la cual se relataba una breve historia, mayormente con un tinte cómico. Las tiras cómicas tuvieron su punto más fuerte en los años de 1930. Luego de esto comenzaron a salir a la venta las historietas, con un costo no mayor a 10 centavos de dólar americano. Estas historietas eran mayormente una recopilación de aquellas tiras cómicas publicadas en los periódicos. Pero en 1935, Michael Michelson quería hacer algo diferente en el ámbito de las historietas, con un contenido insólito hasta el momento en esa época, pero que el costo del presupuesto no fuera muy alto, por lo que tuvo que recurrir a gente cuyos trabajos eran mayormente rechazados por otras editoriales, fundando así una pequeña empresa editorial que más adelante, con el pasar de los años, se llamaría DC. Pero su primer gran éxito sería publicado en 1938, de la mano de dos jóvenes, Jerry Siegel, que escribía las historias, y Joe Shuster, el dibujante.
los cuales fueron rechazados más de 41 veces por diferentes editoriales. Por fin verían publicada su obra en la edición número 1 del Action Comic, obra que marcó el parámetro de estereotipo de superhéroe que conocemos hoy en día. Obra que inició la era de los superhéroes en el cómic. Y fue así que el mundo conoció a Superman. Tiempo después, la popularidad de Superman se hizo enorme. Programas de radio, películas animadas en cine, juguetes, en fin, Superman en todas partes. Y cada edición mensual de la Action Comic llegaban a vender casi 1 millón de ejemplares. Ante tal éxito, DC buscaba otro superhéroe que pudiera alcanzar lo que Superman alcanzó. Los elegidos fueron el dibujante Paul Gane y el escritor Bill Finger, quienes tuvieron la responsabilidad de crear un superhéroe cuya influencia se acercara a la de Superman. Y según el consejo del editor, preferentemente sin superpoderes y con un disfraz. Publicándose así en la edición número 27 del detective cómic Batman. Batman se había convertido nuevamente en otro gran éxito. Estos dos superhéroes habían influenciado prácticamente todo el mercado, razón por la cual en cada historieta de la época había un superhéroe. Tiempo después, DC encontró otro gran superhéroe. El año era 1941, cuando el psicólogo y escritor William Moulton, uno de los principales asesores de DC Comics, crea una mujer que tenía los superpoderes como Superman y artefactos como los de Batman, originando así el nacimiento de la Mujer Maravilla. Estos tres eran los superhéroes principales de DC, que por varios años dominaron el mercado. Pero alguien de la competencia logra concretar un golpe en el mercado. Hablamos de Timely Comic, juntando dos diferentes superhéroes en una sola historieta. Hablamos de la Antorcha Humana contra el Submarinero, proyecto en el cual, aparte de los mismos creadores, participaron 10 personas más. Y estas 12 personas lograron crear una historieta de 60 páginas que se agotó en un santiamén, logrando así que el nombre de Timely Comics sea conocida. Tiempo después, este cambiaría su nombre a Marvel Comics, pero este tendría su primer gran éxito en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En aquella época también los superhéroes formaron parte de la guerra, ya que la mayoría de estas participaban dentro de los combates en sí, pero por sobre todo combatían a la gran cara del mal de aquel entonces, Adolf Hitler. En ese tiempo, los superhéroes transmitían ese mensaje de patriotismo norteamericano a sus lectores, entre los cuales sobresalía más aquel superhéroe que llevaba consigo los colores de la bandera norteamericana. Y así, a finales de 1941 y principios de 1942, de la mano del escritor Joe Simons y del dibujante Jack Kirby, el mundo conocía al Capitán América. Sin duda alguna, los años de 1930 y 1940 fueron los años dorados de los cómics. Una vez terminada la Guerra Mundial, comenzó la decadencia. En los años de 1950, el gobierno norteamericano comenzó a perseguir a las historietas, diciendo que éstas tenían muy mala influencia sobre los niños, que aquellos que los leían posteriormente se convertían en delincuentes y que por eso tenían que desaparecer. Ya aquí entonces comienza esa macanada. Mira, un poco había sido desde aquella época ya se decía esas cosas. Bueno, continuemos. Este fue una época difícil en el mundo de las historietas. Solo eran 3 aquellos que aún se mantenían, los cuales eran de DC Comics. Hablamos de Superman, Batman y la Mujer Maravilla.
pero esto era mayormente por los programas de televisión y de radio de la época. La persecución del gobierno fue un duro golpe para la industria, y a finales de los años 50 los cómics logran levantarse un poco de aquel golpe. DC Comics decide traer de vuelta a aquellos viejos superhéroes de la época dorada y juntarlos con los superhéroes actuales, formando así la Liga de la Justicia. En esa época, la idea de un grupo de superhéroes era lo que vendía, y entonces Timely Comics decide hacer lo mismo. Esa responsabilidad recaería sobre una de aquellas 12 personas que participaron en aquella reunión de su primer gran éxito. Hablamos del señor Stanley Martin Lieber. Quizás así no lo conozcan, pero posteriormente fue conocido como Stan Lee, que tuvo la idea de crear un grupo de personas que obtuvieron sus superpoderes por un accidente, y que aparte de tener como oponentes a los villanos clásicos, su mayor enemigo eran los conflictos internos y la mala relación de sus integrantes. El elegido para dibujar este cómic fue Jack Kirby, y así, en 1961 vio la luz el primer capítulo de Los Cuatro Fantásticos en la Marvel Comics, que según muchos entendidos del ámbito, fue el nacimiento de las historietas modernas, donde no solo había un antagonista como enemigo principal, sino también problemas políticos, familiares y personales. Y esto se veía reflejado en sus dos más grandes éxitos de la época que vinieron después: Hulk, el hombre increíble, y el sorprendente hombre araña. En ese momento las historietas dejaron de ser completamente infantiles. Saltaron a un público un poco y mucho más adulto, con temas muy complejos. Por ejemplo, se toca el tema de la discriminación mucho más a fondo en el cómic original de X-Men, las críticas sociales y políticas en el increíble Hulk, los problemas que contrae tener un gran poder y tener una gran responsabilidad con la misma. Esto lo vemos con la vida de Peter Parker, e inclusive temas políticos son tocados indirectamente al traer de vuelta luego de 20 años al Capitán América, que permaneció congelado en todo ese tiempo y volvió en la década de los 60. Luego algunos de estos se juntaron y el resto ya lo saben, es historia. Entonces podríamos decir que el origen de la historieta es Europa, pero destacó y se hizo más conocido en Norteamérica, pero donde se explotó al máximo este género artístico, haciendo que la industria haya crecido enormemente y manteniéndose así hasta nuestros tiempos actuales, es sin duda alguna el continente de Asia, específicamente en Japón, el cual repasaremos en la segunda parte de esta saga de videos.